Desde que nosotros comenzamos Iglesia Ciudad de Gracia, nuestro anhelo ha sido, y esperamos que con la gracia de Dios siga siendo, levantar a otros. Que durante nuestro ministerio nosotros podamos menguar y otros crecer. Y Mario es un ejemplo de esto. Hay dos hermanos que son pastores en entrenamiento, el hermano Roberto Martino y Jan San, y estamos gozosos de ver la obra de Dios en sus vidas. Pero también hay otros que comenzaron a tomar una clase de predicación, y ya hemos tenido al hermano Gabriel predicando con nosotros, y hoy tenemos al hermano Mario también. Y Mario, me da tanta alegría verte crecer. Te di clase en el colegio, tuve la dicha de poder participar de tu casamiento. No, tú me casaste. Yo lo casé, dice él. Y ver a Mario y a Carla ahora tener descendencia, la verdad que para mí es un gozo tremendo. Solamente espero que Dios te dé una gran descendencia espiritual a través de tu ministerio y servicio. Yo quiero orar por ti para que Dios te unja con poder de lo alto. Padre, gracias por nuestro hermano Mario. Tú has dado dones a tu pueblo, y los dones han sido para edificación. Y gracias te damos por la vida de Mario, como con sinceridad de corazón, con una genuina fe, desde su juventud, tú lo has salvado y lo has llamado y lo has consagrado para que sea un siervo tuyo. En esta hora, Señor, nosotros clamamos para que tu Espíritu venga sobre él y se apodere de su corazón, de su mente, de su boca, de modo que todo lo que él diga sea conforme a tu palabra, y que al final tu pueblo sea ministrado, compungido al oír tu verdad, respondiendo a la gracia que hemos de recibir. Y aún oramos por aquellos que no te conocen, para que el temor tuyo al escuchar tu palabra caiga sobre ellos, y también puedan ver las glorias de la cruz de Cristo a través de esta predicación. Dale libertad a mi hermano, llénalo de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. 1, 2, ¿se oye esto? Bueno, hermano, Señor le bendiga mucho. Esta es mi primera prédica en Ciudad de Gracia. También es mi primera prédica un domingo en la mañana, por lo que estoy bastante nervioso. Pero estoy muy agradecido del privilegio que el Señor nos da de poder formar parte de esta iglesia y de ministrarnos unos a otros. Entonces, bueno, ya, esa fue la introducción. Vamos a orar. Yo quiero orar para iniciar este mensaje. Padre Santo, Señor, te alabo y te engrandezco, Señor, y creo que todos venimos delante de tu presencia, humillados, Señor, reconociendo que tú eres el Rey de Gloria, Señor, eres grande, y nosotros pequeños, Señor, y ahora mismo me siento con una gran responsabilidad de poder abrir tu gran palabra, y con esta pequeña boca poder decir todo lo que dice, Señor. Y yo te pido que tú me perdones, Señor, porque como hemos visto a través de todo este libro, ser cristiano, tener la fe que es verdadera, no es tan fácil. Y es mi intención en esta mañana poder venir delante de mis hermanos y exponerles otra forma en la cual la fe verdadera no es nada fácil. Pero yo también he fallado abundantes veces en intentar seguirte, Señor, en desear seguirte, y sé que todos estamos en la misma posición delante de ti. Somos seres humanos corrompidos que necesitan de tu gracia, necesitan de tu poder y de tu espíritu, de modo que podamos reflejarte, Señor, de modo que podamos bendecir a otros y ser la imagen tuya que tú diseñaste en el principio. Así que, por favor, mi Dios, bendice este momento en el cual todos nos expondremos a tu palabra, de modo que podamos crecer un poquito más a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy hablando muy bajito y ahora estoy hablando muy alto. 1, 2, 1, 2. Bien, hermanos, estamos en el libro de Santiago, estamos terminando Santiago, y el enemigo
se apodera, pero no lo dejaremos. Me lo pego más. Entonces, ustedes saben que esta serie de predicaciones se ha llamado Fe Real. Estamos viendo el libro de Santiago. Y solamente para que todos estemos en la misma página de lo que significa estar leyendo la carta de Santiago a la iglesia, quisiera recordarles un poco del contexto de esta carta. Y es que Santiago, probablemente el medio hermano de Jesús, está escribiendo. Él era líder de la iglesia de Jerusalén, y ustedes quizás sabrán que los judíos pasaron por muchas dificultades en este momento histórico, porque los romanos los estaban persiguiendo, eventualmente tuvieron una guerra, Jerusalén y el templo fueron destruidas, y ser cristiano ya de por sí no era algo súper bien visto en la sociedad. Entonces los cristianos judíos de este entonces, bien cerca del tiempo de nuestro Señor, quizás los años 40, 60, 70, por ahí, estaban viviendo persecución continua, constante, sea que perdían sus casas, eran metidos en la cárcel, sus amigos los abandonaban, cosas que probablemente nosotros nunca hemos experimentado, pero quizás pudiéramos imaginarnos. Al leer el libro de Hechos, por ejemplo, podemos ver que muchos de ellos eran asesinados, y fue el caso de Santiago, que también fue muerto eventualmente por su fe. Entonces, Santiago le está escribiendo como pastor a este grupo de iglesias. Al principio de la carta él dice a las 12 tribus que están en la dispersión, o sea que aparentemente no era una iglesia específica, sino era todo este grupo de iglesias de las cuales él era líder, obispo, y tenía la responsabilidad de cuidar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay persecución, quizás ustedes no, pero yo he experimentado tentaciones de transigencia, de que, bueno, está difícil la cosa, entonces quizás no haya que cumplir todo lo que el Señor dice al pie de la letra, porque eso no me conviene tanto. O quizás hemos sentido debilidad y cansancio, porque realmente seguir al Señor es difícil, y pasar la vida entera siguiendo a Cristo, cualquiera se cansa, ¿verdad? Entonces, Santiago, también uno puede pasar por dudas. Quizás el Señor no es verdad, quizás Jesús se quedó muerto, quizás resucitó, pero no le importa, y uno duda de la fe, de lo que está haciendo. Todo eso, si a ustedes les ha pasado, y a mí también, y no hemos vivido ni siquiera algo remotamente cercano a la persecución de nuestras vidas, imagínense lo que estaban pasando los cristianos judíos de este momento. Entonces Santiago le escribe esta carta con el propósito de afianzar su fe, darles fortaleza, de modo que ellos puedan resistir esta prueba y esta dificultad y pasar al otro lado victoriosos. Entonces ese contexto es bastante importante, y al final volveremos a él. Otra cosa que quisiera recordarles, que ya se ha mencionado en otras prédicas, es que Santiago es un libro un poco ecléctico, no tiene un tema tan definido, sino que hay muchos pequeños temas que se van viendo a través de la carta y se repiten y se repiten y se repiten, y a veces es difícil como que buscar una estructura específica del libro, pero todo el mundo está de acuerdo en que hay dos influencias claras en el libro de Santiago, y estas son el Sermón del Monte, las enseñanzas en general de Jesús, que él compartía como una nueva, porque Juan, por ejemplo, dice que no es un nuevo mandamiento, sino que es un mandamiento que siempre hemos tenido, pero Jesús, vamos a decir que lo renovó en un momento en el cual el legalismo y el pecado estaba haciendo difícil que se siguiera la ley del Señor. Y el Sermón del Monte es como si viéramos a Moisés en el monte Sinaí. Entonces Jesús está en el monte impartiendo la ley nuevamente para que el pueblo del Señor, el verdadero Israel del Señor, aquellos que realmente se consagraron a cumplir con los mandamientos del Señor, lo puedan seguir. En teoría, nosotros somos esas personas, ¿verdad? Entonces, aparte del Sermón del Monte, también la influencia marcada del libro de Proverbios es evidente en esta carta. Proverbios no tiene un tema específico, sino que sabiduría, nos enseña a vivir la vida, y Santiago es muy similar. Él está enseñándolos. Bueno, de hecho, el pastor Manuel predicó acerca de las dos sabidurías. Es un pasaje en el libro de Santiago. Y Santiago quiere enseñarle a la iglesia a vivir sabiamente en esta situación en la que están viviendo y conforme a lo que el Señor espera de ellos. Pero en el capítulo 1 uno puede ver
casi todos los temas que la carta presenta y luego se van desarrollando de diferentes formas a lo largo de todo el libro. Entonces, hemos visto cosas como perseverar en las pruebas, la relación que hay entre los ricos y los pobres que son cristianos, la fe y las obras. Y Santiago es muy, muy claro y enfático en que la fe y las obras no son cosas opuestas, sino que son dos caras de una misma moneda. Y bueno, favoritismo, cómo controlar la lengua, la sabiduría que ya mencioné, cuando hay pleitos entre los hermanos, el orgullo de pensar que tenemos todo bajo control cuando realmente, si Dios quiere, es que las cosas van a pasar. Y la semana pasada, como todos disfrutamos, la oración y cómo es la principal herramienta que tenemos para soportar las pruebas y vivir en fe delante del Señor. Pero todo esto, yo siento que culmina en nuestro pequeño versículo que tenemos en el día de hoy. Y quizás cuando me lo entregaron no sabíamos, nadie sabía, que yo creo que este es el versículo más importante de Santiago completo. Y tengo pruebas, lo verán más adelante. Pero bueno, yo he titulado el mensaje de esta mañana, Sé consistente. Y ustedes saben que la consistencia es en un objeto su solidez, su rigidez, que no se caiga, que no se desbarate, que uno lo pueda poner en un lugar. Pienso ahora en Nicolás, que cuando se para no tiene consistencia su cuerpo todavía, se desgonza y se cae y va primero la cabeza para el piso, porque eso es lo que más pesa. Y las cosas cuando son consistentes no le pasa eso, se mantienen firmes, estables en un lugar, tienen cohesión. En las palabras, cuando son consistentes, tienen coherencia. Y me parece que este versículo tan pequeño nos está llamando a ser consistentes en nuestra fe. Pero, hermanos, es muy fácil pararse aquí y decir que somos consistentes cuando realmente todos sabemos que no somos consistentes. Y un ejemplo rápido que tengo para ustedes es que cuando yo tenía como 19 años, yo estudié publicidad y me dedico, aparte de ser profesor en el CCS, saludos, me dedico al diseño gráfico, a la animación, edición de videos. Y si ustedes tienen una profesión que lidie con clientes, con entregas, con productos, con servicios, sabrán que bregar con gente es lo peor que hay en el mundo. Y todos hemos tenido las dos experiencias que voy a contar a continuación. Una, yo fui el que no fui consistente. Tenía 19 años, estaba empezando mi carrera universitaria y una amiga tenía una tía que tenía una sala de tarea y me contrató para hacerle un diseño de sala de tarea. Yo súper feliz, uno de mis primeros trabajos, me reuní con ella, súper formal, sí, no sé cuánto, con mi conocimiento recién adquirido acerca del diseño gráfico y la publicidad, y la convencí de que yo sería un excelente como proveedor de servicio. Me puse a ver el logo que le hice y bueno, han pasado ya varios años de eso, creo que he mejorado bastante. Pero nada, realmente ya estuve conforme con el diseño. Lo que pasa es que pasa con los clientes que tú le haces el trabajo, pero después ellos te dicen, mira, vamos a cambiarle esto, o mejor vamos a agregarle esta cosita. Ya habíamos quedado que íbamos a hacer una línea gráfica para sus papeles timbrados, tarjeta de presentación, etc. Y bueno, para no hacerle largo el cuento, fueron tantos y tantos los cambios y tantas las cosas que había que agregar, que al final, hermanos, yo no entregué todo. Simplemente se perdió la comunicación, se acabó el asunto, yo le entregué un par de cosas y como que no le volví a responder y ya, desapareció todo. Entonces, yo quedé mal. Yo no fui consistente. Yo le prometí que le iba a hacer todo lo que ella pidiera. Error de mi parte. Pero yo dije que lo iba a hacer y no lo hice. Y entonces, gracias a Dios ya eso se sanó, vamos a decir. Pero si a ustedes les ha pasado algo así, saben que encontrarse a esa persona en la calle es como que, hola, sí, yo soy esa persona que te debe tanto logo, tanto diseño, o no sé. Pero para que no crean que yo soy el único inconsistente, hace 2 años, en la pandemia, se me contrató para hacer un video animado de una canción cristiana, un video de líricas, de letras. Yo estaba súper emocionado porque me gusta mucho la animación y sentía que era un trabajo como, en pocas palabras, bacano. Y de hecho está en Spotify, no le voy a decir el nombre porque después hermano va a quedar, ¿verdad?
mal, pero si van a Spotify y lo encuentran, yo hice ese diseño y ese video musical está en YouTube y yo soy famoso ya. Pues, señores, me contrató, yo le dije, le coticé, todo bien, mira, yo sé que tú estás empezando y yo te voy a cobrar lo que sea que tú me puedas pagar, eso tú me vas a dar, tranquilo, no hay problema. Y él me dijo, sí, tú vas a ver, todo bien, me dio un pago ahí de un diseño, terminé el video y ya. Él no tenía que pagarme ni 100 pesos, él me podía pagar $1, porque yo le dije lo que sea, pero obviamente, ¿quién va a pagar $1? La vergüenza, la situación, al final no volví a saber de él y me quedé con un trabajo que no fue pagado. Yo estoy seguro que todos ustedes han vivido algo similar de los dos lados, porque todos fuimos jóvenes de 19 años o todos hemos estado en mala en algún momento y no hemos podido pagar algo. Pero leamos nuestro pasaje del día de hoy. Dice, sobre todo, hermanos, si lo puede pasar, por favor, gracias. Dice, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Son pocas palabras, y yo creo que está bien claro, yo voy a hablar mucho, pero eso está clarísimo. Y al leer esto, yo creo que la verdad central que tiene este texto es que la fe real se demuestra a través de un carácter consistente. Si tenemos esa fe verdadera, la fe que el Señor nos dio, la fe que el Señor demanda que tengamos, entonces se va a demostrar en que nuestro sí va a ser sí siempre, nuestro no va a ser no siempre, y lo que hagamos va a ser consistente con lo que decimos ser o lo que decimos hacer. Y si queremos ser consistentes, hermanos, yo creo que hay dos cosas que tienen que pasar en nuestras mentes, que el texto nos enseña. Y para la primera, en vez de estudiar el texto de Santiago, quisiera que vayamos al Sermón del Monte, que es de donde sale todo esto, Mateo 5, para que veamos. Lo primero que tiene que pasar en nuestras mentes es que tenemos que creer que Dios es el juez de todos los compromisos que se hacen en la tierra. Todos los compromisos. Y aquí está el pasaje. Dice así, esto es Mateo 5, 33 al 37. Jesús le está hablando a toda su audiencia, y esto es súper interesante en Mateo porque él está viendo como los 10 mandamientos y la parte de los mandamientos que son horizontales, como le dicen, que tienen que ver con las personas. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Jesús está yendo como uno a uno, explicando cómo la ley dice eso, los fariseos enseñan algo, pero yo, Jesús, enseño lo siguiente. Y en el contexto de dar falso testimonio y también de hurtar, diría yo, Jesús dice, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Es evidente que Santiago está replicando estas palabras casi igual. Él está quitando, y supongo que él asume que todos sabemos de dónde viene esto, porque todos hemos escuchado las palabras de Jesús. ¿Y qué pasa, hermanos? Los fariseos tenían la ley de Moisés y se preocupaban por enseñarla, para que la gente la cumpliera. Y si vamos al próximo slide, por favor, vamos a ver que hay unos versículos específicos en la ley, que la ley no solamente los 10 mandamientos, sino todo el Pentateuco, que nos hablan de lo que Jesús está citando. O sea, Jesús está como uniendo estos versículos para poderlos enseñar. Dice el mandamiento número 8, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Eso está en Éxodo 20:16. Y luego en Levítico vemos, y no jurarás en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Ahí ven que el juramento en falso se hace basado en el nombre de Jehová. Te juro por Dios que yo voy a hacer tal cosa y tal otra cosa. No hagan eso en falso, porque están profanando mi nombre. Y en Números
tenemos algo similar también. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Entonces, uno hace juramento, sea a los hombres o a Dios, y básicamente hay que cumplirlos. Eso es lo que dice la ley de Moisés. Los fariseos, lamentablemente, habían corrompido esta enseñanza y este mandamiento. Ellos habían encontrado la manera como de no tener que cumplirlo. Ellos hicieron las reglas del juego y entonces ellos hicieron también, como dicen, el que inventó la ley inventó la trampa. El problema es que los fariseos no inventaron la ley, fue Dios, fue Jesús. Entonces Él viene a corregir la trampa que ellos están haciendo. Pero para que entiendan lo que estaba pasando, podemos ver en Mateo 23 que Jesús habla de exactamente lo mismo, pero lo explica más abundantemente. Dice en Mateo 23, 16, hay de ustedes guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo, ese sí, ese contrae obligación. O sea que si yo dije que, no sé, te iba a pagar lo que te debo, te lo juro por el templo. Y entonces después cuando no te pago, no, mi hermano, mira, tú sabes que yo juré por el templo, no fue por el oro del templo específicamente. Entonces, no hay obligación en jurar por el templo. El templo es un edificio, lo que le pertenece a Dios es el oro que está ahí. Entonces, ya ese juramento no es obligatorio, no tengo que cumplirlo. Y sigue en el 17, insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, contrae obligación. Lo mismo. Ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, hermanos, Dios es el juez de todos los compromisos que se hacen debajo del sol. Si yo juré por el templo, Dios es el juez de ese juramento. Si yo juré por la tierra, por el cielo, por los cabellos de mi cabeza que se me están cayendo, o los de mi barba que se están poniendo grises después de que nació Nicolás, como sea, Dios es el juez de todos los juramentos. Y aún más, si yo no juro y digo que voy a hacer algo, Dios es el juez de esas palabras que salieron de mi boca, porque ya las dije y ya se constituyen en una obligación para mí, porque yo las dije, ¿no, verdad? Entonces tengo que cumplirlas. Los fariseos querían hacer que ciertos juramentos no tuvieran valor. Y qué tontos, qué necios. Yo creo que hay que preguntarnos por qué es que uno jura, cuál es la necesidad de jurar, porque después, más adelante, dice no juren por nada ni siquiera. ¿Cuál es la razón por la cual las personas desde siempre tenemos esa tendencia a la oración? El juramento que yo más he escuchado, quizás en los muñequitos, lo juro por mi mamacita. No sé, pienso, quizá el Chavo decía eso, no sé. O por mi abuelita en las novelas mexicanas. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Y yo sé que todos sabemos por qué. Es que nuestras palabras a veces carecen de valor. A veces carecen de ese peso que hace que la otra persona confíe en lo que yo le estoy diciendo. Entonces, tengo que recurrir a un tercero, a una cosa firme, estable, que tenga peso, que sea consistente, porque yo no soy consistente. Y, no sé, piensen, si yo oro por mi mamacita, que está ahí sentadita, ¿qué es ella? Una criatura de Jehová, el Dios del universo. Si oro por el templo, que fue erguido por Salomón, ¿por quién estoy jurando? Al final el templo fue destruido. ¿Qué tan consistente es ese templo? Es el que habita en el templo y ahora habita también en otro templo. Entonces, cuando yo juro, al final la base de mi juramento siempre va a ser Dios. Él es el que le da peso a todas las palabras. Él es el que no solamente juzga que cada promesa se cumpla, sino que Él está ahí cuando uno saca la palabra de su boca. ¿Y por quién más la podemos decir? Es Él que nos da el aliento. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da el conocimiento para poder decir las palabras. Entonces, mi cabello de mi cabeza se cae porque Él lo dice. ¿Cómo yo voy a poder jurar por algo y pensar que no estoy jurando en el nombre del Señor? Es necio
es torpe, yo diría que es estúpido realmente. Porque al final de cuentas, el Señor es la base firme por la cual todas las palabras se dicen, y como Él es la base por la cual todas las palabras se dicen, Él es el juez que va a estar pasando factura, porque eso es lo que Él hace. Tú dijiste esto y no lo cumpliste. Tú dijiste esto y no lo cumpliste. Tú engañaste a tu hermano en esta forma, tú engañaste de esta otra forma. Y uno pudiera decir, no, mira, Señor, lo que pasa es que yo dije eso en esta circunstancia y después todo cambió y fue por el templo, no fue por el oro. No. El templo y el oro son míos. Si tú lo dijiste en un momento en el cual todo estaba bien y después todo estaba mal, la situación también la puse yo. Y Dios no te obligó a decir lo que ibas a decir. Dios no te obligó a atarte a tus palabras. Pero Él está ahí para que tú las cumplas. Porque entonces a quien tú se la dijiste se volverá víctima tuya por mentir y no cumplir tus votos, básicamente. Entonces, hermanos, al final, todas las palabras que digamos o están fundamentadas en Dios o están fundamentadas en otra cosa que está fundamentada en Dios. Y eso da miedo, porque entonces tenemos que pensar muy bien antes de hablar. Tenemos que medir nuestras palabras, tenemos que medir nuestros juramentos antes de hacerlos. Pero eso nos deja solamente en un punto, porque alguien pudiera decir, bueno, entonces mejor es no jurar. Pero hay un problema, no es solamente jurar, que tú sí sea sí y tú no sea no. Al hablar ya estamos jurando. Todos los juramentos, todos los compromisos, todas las promesas, incluye todo lo que sale de nuestras bocas. Entonces, es imposible que ustedes y yo no juremos, ni nos comprometamos, ni prometamos algo, porque estamos vivos y estamos hablando siempre. Así que, si ya creemos que Dios es el juez de todos los compromisos, tiene que haber una segunda creencia, un segundo reconocimiento en nuestras mentes, que sea lo que nos motive a no solamente no jurar, sino a siempre jurar. Porque no es que no juremos, es que reconozcamos que, si pueden pasar al próximo slide, Dios demanda una consistencia absoluta en nuestras vidas. Cada palabra que uno diga es un juramento. Aunque no diga lo juro, aunque no diga lo prometo, aunque no diga, mira, yo voy a hacer tal cosa, lo que sea que tú dijiste, ya te ataste a ella. Y aquí lo vemos en Santiago. Sea el sí de ustedes sí y su no, no. ¿Para qué? Para que no caigan bajo juicio. Dios demanda. Dios, no una sugerencia, no es algo que Él le gustaría ver en nosotros. Él demanda que todos nosotros seamos consistentes en todo lo que decimos siempre. Obviamente todos fallamos, pero eso no significa que Él no lo demande. Y que cuando fallamos a esa demanda estemos bajo juicio del Señor, porque estamos faltándole a otra persona. Entonces, hermanos, saben que al final, no me malinterpreten, pero no tenemos que jurar por Dios siempre. Dios no tiene que ser esa base firme por la cual estemos jurando siempre. Debería ser nuestro carácter. Nosotros deberíamos ser tan consistentes como el Dios al que servimos, porque somos la imagen de Dios, ¿verdad? Porque queremos ser iguales a Dios, porque estamos en la búsqueda continua de la imitación del Señor. Queremos ser como Cristo. Entonces, si el Señor es consistente, si cuando yo voy delante de Él, yo puedo confiar en que lo que Él me dijo es sí, las promesas del Señor son sí, amén, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Sí, 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 amén. Dios es así, entonces yo tengo que ser así. Esa roca, ese cimiento para mis palabras, debería ser mi carácter. Ese sello, como los reyes usaban antes, que sin el sello del rey no se podía hacer nada. Y piensen en la historia de Esther, por ejemplo, que el rey selló para Amán el edicto de que los judíos iban a ser muertos. Él no pudo retraer sus palabras. Él no pudo decir nunca, miren, los judíos ya no van a ser exterminados. Lo que él sí pudo hacer fue hacer otro edicto, con su sello nuevamente, y decir, bueno, ahora los judíos pueden defenderse. El rey fue consistente con sus palabras, porque el sello de su anillo lo obligaba. Y nuestro carácter debería ser como ese sello. Cada vez que Mario dice algo, debería ser, Mario lo dijo, Mario lo va a hacer. Mario lo dijo, Mario no lo va a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué Mario? Porque él cree que hay un Dios que juzga todo lo que los hombres dicen. Porque él cree que hay un Dios que demanda que cada ser humano sea consistente con sus palabras. Y entonces, si Mario cree eso, Mario va a actuar
en consecuencia a eso. Ustedes saben, cuando yo era chiquito, no sé si todos fue así, pero ahí me decían que no se puede jurar, que jurar es pecado. Y entonces yo siempre decía, no puedo jurar, puedo prometer. Porque mágicamente la palabra te lo juro, las palabras te lo juro eran ya un pecado, y entonces la palabra te lo prometo no era un pecado. Pero lamentablemente ese es el mismo legalismo que los fariseos estaban demostrando en ese momento. No es que hay una palabra te lo juro que es mala y una palabra te lo prometo que es buena. No es que no podemos hacer promesas. La gente dice que no jure mejor. Jesús dice no jure y Santiago dice no jures. Pero noten, no es que no juren, es que ya siempre están jurando. Si ustedes vieron Los Increíbles, la película de niños, de nuevo yo brego con animación y con muñequitos, ¿ok? Hay un momento en la película en el cual el villano, Síndrome, él no tenía superpoderes. Mientras que, ¿verdad?, los increíbles sí tienen superpoderes. Los que tienen hijos sabrán, y los que no, y son como yo también. Si no, bueno, lo siento. Síndrome tenía un problema, y es que él quería ser un superhéroe, pero no tenía superpoderes. Entonces él creó tecnología con la cual podía volar, podía mover objetos, y su objetivo, su plan macabro era darle eso a todo el mundo. De modo, dice en la película, que cuando todos sean super, nadie va a ser super. Porque si ya todo el mundo es superhéroe, pues entonces ¿qué es lo especial? No es que no juren, es que siempre hay un juramento que sale por nuestras bocas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de yo decir, mi amor, te prometo que vamos a comer en tal sitio en 2 semanas? O decir, mi amor, vamos a comer en tal sitio en 2 semanas. Es lo mismo. Que yo diga prometo, no cambia nada delante de Dios. Entonces, lo más trivial de nuestra, o sea, la aseveración, la declaración más trivial que uno puede hacer es igual, nos ata igual, es igual de fuerte, es igual de demandante que, siguiendo con mi amor, los votos matrimoniales que hice delante de muchas personas, porque no hay una promesa más grande o más importante que otra. Y cuando estamos hablando de ser consistentes, hermanos, estamos hablando de que tenemos un compromiso impuesto por nosotros mismos y delante del Señor con hablar la verdad, con ser fieles a nuestras palabras, con ser firmes en cuanto a nuestro carácter, con ser confiables de modo que las personas sepan que pueden contar con nosotros. Y yo creo que la palabra que mejor resume todo esto es la palabra íntegro, integridad, que es otro sinónimo de consistencia. Cuando algo es íntegro es que está unido, es solamente una pieza. Y cuando un objeto es consistente es porque todas sus moléculas y sus átomos están juntos de tal forma que se quedan pegados. Entonces, bueno, yo creo que Santiago también lo dice, que seamos perfectos, seamos solamente unos. Entonces, es difícil. Yo creo que al final, creo que vamos a preferir ser mudos, porque es muy difícil esto. Es difícil cuando uno dice, vamos a salir a tal sitio, y al final dice, bueno, ya no vamos. Entonces ya no fui consistente. Quizás yo pudiera excusarme e intentar resarcir el daño, pero muchas veces solamente desaparecemos, y entonces nuestra consistencia se desploma. Así que, asumiendo que todos aquí creemos que Dios es el juez de todos los juramentos, y que Dios demanda consistencia absoluta, entonces, ¿qué debemos hacer? Yo tengo 3 aplicaciones que creo que van a hacer que nuestras vidas sean más consistentes. La primera es que pensemos bien antes de hacer un compromiso. Antes de yo decir, yo voy a hacer esto o no voy a hacer esto, detente, piénsalo. Antes de yo de 19 años decirle a este cliente, mira, lo que tú quieras yo lo voy a hacer. Saben que ahora mismo mis cotizaciones y mis facturas dicen que después de 3 cambios tienen que pagar tanto, que hay una preentrega, y entonces después hay tanto cambio, después hay una entrega final, y entonces después de esos cambios ya tienen que pagar más porque mi tiempo cuesta, mi trabajo cuesta, y ya yo cometí suficientes errores de inconsistencia para saber que el que al final queda mal soy yo. Entonces piénsenlo bien antes de decirle a una persona, mira, ya yo no vuelvo a hacer eso. Piénsalo bien, porque si lo hiciste una vez, quizás lo hagas otra vez. Antes de decir, vamos a hacer tal cosa, como vimos en una prédica hace poco, ¿quién eres tú? Si Dios quiere, vamos a hacer esto. Entonces piensen bien, pensemos todos
bien antes de hacer algún compromiso. Segundo, hay que pedir perdón. Hay que pedirle perdón al Señor. Porque, ¿verdad? El juez de todos los compromisos ha visto muchos compromisos rotos de parte nuestra. Pero también yo creo que hay que pedirle perdón a esas personas a las que les hemos fallado. Porque, de nuevo, somos la imagen de Dios, somos la imagen de Cristo. Y qué triste que esa canción cristiana, que de hecho me gustó cuando estaba haciendo el trabajo, realmente es una buena canción. Pero ahora cuando la oigo, está manchada, porque esa persona desapareció, sin necesidad. La imagen de Cristo fue comprometida. Si Él hubiera venido para donde mí, o si viene en cualquier momento y me dice, mira, mi hermano, perdóname, de verdad, ya, la imagen de Cristo sería, vamos a decir, restaurada. Y yo, si en ese momento me hubiera acercado a la persona y le hubiera dicho, mira, es demasiado trabajo, yo no sabía que me iba a meter en tanto cambio, en tanta cosa, yo creo que tenemos que dejarlo hasta aquí para el beneficio de nuestra relación profesional. Pedir perdón. Yo dije que iba a hacer esto, no lo hice, perdóname. Y, ¿verdad? Como ya dije, al Señor. Pero, obvio, finalmente, cumple tus compromisos. Si ya lo hiciste, acomodé lugar, cúmplelo. Si tienes que poner una alarma para acordarte, en estos días un estudiante me pidió un periódico. Tuve que poner una alarma para buscar el periódico, porque si no, se me va a olvidar. Entonces, cumple tu compromiso, una alarma, una agenda. Dile a tu amigo, a tu esposa, a alguien, mira, recuérdame esto. Y entonces, si ya te acordaste, decídete que tú lo vas a hacer. No puede haber una excusa, porque no existe una excusa para no cumplir un voto que ya se haya hecho. Pero, les mentí. No hemos terminado. Hay una cuarta aplicación, que yo creo que es la razón por la cual yo dije que este es el versículo más importante de Santiago. No sé si se dieron cuenta que al principio del versículo dice, y sobre todo. En Santiago hay muchos temas, hay muchas recomendaciones, hay muchos mandatos, y todos empiezan con hermanos míos, hermanos, mis hermanos, pero hermanos, porque hermanos, por tanto hermanos, pero ninguno empieza diciendo, y sobre todo. ¿Por qué dice y sobre todo? ¿Por qué después de 5 capítulos de decirnos muchas cosas que son difíciles de cumplir y súper importantes, por qué esta es sobre todo? Y piénsenlo, hermanos. En el capítulo 1 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que por su buena conducta muestre sus obras en sabia mansedumbre. También dice en el versículo 26 del capítulo 1, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, bla, bla, bla. Capítulo 2, versículo 12. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Y en el 17 del capítulo 2, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. En ese pasaje se dice también, si alguien tiene frío o hambre y tú le dices, ve en paz, pero no le das lo que necesita, se lo dijiste, pero no se lo diste, ¿de qué sirve? Va a tener frío y hambre como sea. Y todo el libro de Santiago se ha basado en que uno dice algo. Uno dice con su boca que sigue a Cristo. Uno dice con su boca que es cristiano. Uno dice, cuando todo está bien, Señor, yo soy un hijo de Dios, todo bien, pero cuando se quema mi casa, cuando viene el César a buscar a toda esta gente y a llevarme preso o a matarme, cuando tengo un problema económico, cuando mi relación matrimonial no está bien, cuando tengo una situación de salud, en ese momento es fácil que nuestros votos se pierdan en el olvido, porque la situación cambió y entonces ya no puedo cumplirlo. Pero Santiago dice, no, sea tu sí, sí, sea tu no, no. Y el compromiso más grande que todos hemos hecho es el compromiso de seguir a Cristo. Sí lo hemos hecho. ¿Cómo yo voy a ir delante de Dios, el juez de los compromisos, y decirle, mira, yo me comprometo contigo a que te voy a seguir, a que te voy a obedecer, a que voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, a que te voy a amar a ti sobre todas las cosas, a que voy a poner al otro por encima de mí, a que piensen en todo lo que Jesús dice en los evangelios, en todo lo que Pablo dice en sus cartas, en toda la ley y los profetas del Antiguo Testamento? Y yo voy a decirle a Dios,
sí, yo voy a hacer eso. Porque yo reconozco que te necesito, yo reconozco que soy pecador, yo me arrepiento, pero tengo que seguirte. Y entonces, al día siguiente estoy pecando. Al día siguiente, como dice en Santiago, mi fuente de agua dulce está botando agua amarga. Dije una mentira. No sé, me enojé contra una persona y como dice Jesús, le dije raca en mi corazón, cabeza hueca. Codicié a alguien, no sé. Piensen en todos los pecados que hemos cometido y cometemos y que cometeremos, y cada vez que lo hacemos estamos rompiendo el compromiso que hicimos de seguir a Cristo. Y agréguenle también el pecado de no cumplir sus compromisos con los demás. Entonces tenemos una mezcla de compromisos rotos delante del Señor que nos hacen incapaces de estar delante de Él. Entonces, hermanos, son los mismos tres, hay más tres aplicaciones, pero pongan a Dios primero en ellas. Jesús dijo que antes de construir algo hay que calcular el precio. Si tú no eres cristiano, antes de convertirte, Jesús se lo dice a la gente: espérate, el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza, tienes que darlo todo. Antes de comprometerte con decir yo soy cristiano, piensa, ¿tú estás dispuesto a seguir a Cristo? Yo creo que si yo lo hubiera pensado hubiera dicho que no, pero ya estamos aquí, ¿verdad? Entonces, calculen el costo, piénsenlo bien antes de decirle al Señor te voy a seguir, y también a los demás. El hijo pródigo era hijo de su padre y rompió su compromiso con el padre y se fue, pero volvió en arrepentimiento y el padre lo aceptó. Así que pídele perdón al Señor y vuelve a sus caminos. Si te descarriaste, por ejemplo, como dice la gente, o si simplemente pecaste, como todos pecamos, vuelve al Señor en arrepentimiento. Y como dice Jesús, ninguno que pone su mano en el arado y ve atrás es digno de mí. Así que todos, sobre todas las cosas, pensemos, toda esta carta de Santiago, la fe real. Si yo realmente dije, voy a seguir a Cristo, pues entonces pongan su mano en ese arado y vamos a darle para adelante sin ver atrás. Amén. Sin flaquear, que seamos realmente consistentes. Porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Y bueno, mejor vamos a orar, porque ya no hay más nada que hablar. Padre, perdónanos, Señor. Como dice el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado a tu hijo. Acéptame como un sirviente. Y sabemos, Señor, que tú respondes con un abrazo y nos restauras a la misma posición que teníamos antes. Entonces, perdónanos, Señor, porque hemos fallado día tras día. Fallamos en nuestros compromisos con los demás y, lamentablemente, sobre todo, en nuestros compromisos contigo. Por favor, Señor, danos la tenacidad, el denuedo, el deseo de ser consistentes, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, que lo que prometamos lo cumplamos, que lo que digamos sea para nosotros una promesa, y que la gente cuando nos vea diga, wow, yo puedo confiar en Mario, yo puedo confiar en todos aquí, yo puedo confiar en esa persona, porque cuando dice algo lo cumple, actúa como Él cree, vive como Él dice. Que seamos así, Señor, y que delante de ti podamos cumplir ese compromiso que hicimos algún día, de seguirte, Señor, y aunque vengan las vicisitudes, las adversidades, las dudas, que podamos ser firmes, Señor, de modo que nuestra consistencia, que te pedimos que nos la des, Señor, dé el fruto de verte y de recibir el descanso que necesitamos, porque si ser consistentes es como estar de pie. Yo sé que todos a veces sentimos que nos vamos a caer y creo que todos esperamos ese día en el cual podamos caer desplomados a tus pies y escuchar esas palabras: bien hecho, buen siervo. En lo poco que teníamos que hacer fuimos consistentes y ya nos podemos desplomar delante de ti, sabiendo que por tu misericordia, por tu bondad lo logramos. Así que, Señor, que podamos vivir así cada uno de nosotros. En nombre de Jesús.